buenas noches, amigos y amigas de Valores TV. El día de hoy podrán ver que estamos en una locación poco peculiar. La verdad me siento muy emocionada de estar aquí y un poco consternada porque se siente el ambiente de este teatro tan hermoso. Es un teatro isabelino de más de 200 años, el Teatro Rodolfo Usigli, que pues está presentando una obra que se llama Mente Siniestra, y por eso el ambiente aquí es medio peculiar. Ojalá no se la pierda, vale bastante la pena. Este tema de Mente Siniestra sin duda lo va a dejar y la va a dejar sin dormir más de una semana. Y pues como estamos en una locación de teatro, vamos a aprovechar para hablar de los actores y las actrices de la política. Y aprovechando también que estamos bajo esta dirección dramática, vamos a dividirlos en quiénes fueron los que dieron la nota cómica de la semana, la nota trágica de la semana y la farsa, ¿no? Pues por supuesto que la nota cómica de la semana se la llevan las grillas que traen todavía los líderes capitalinos, tanto del PRD como de Morena. Es esta relación de te odio, te amo, te odio, hay como odio amarte, realmente ya nos genera bastante opinión y bastante duda a todos los analistas y a la población en general, de que realmente no sabemos qué vaya a pasar con el futuro de la política de la ciudad. Ya nos dijo nuestro jefe de gobierno que él por supuesto no se va a afiliar al PRD porque quienes lo eligieron son los ciudadanos, y que además él piensa que López Obrador es un político íntegro como muy pocos. Mientras Morena, por el otro lado, sale a decir que va a ir en contra de todas las reformas ya aprobadas que se han hecho en el gobierno de la ciudad, como el aumento al metro y el hoy no circula. Un poco peculiar y cómico porque quien aplicó el hoy no circula pues es ni más ni menos que la cuñada de Andrés Manuel López Obrador, Tania Müller. Pero ya veremos qué es lo que nos depara el destino. Yo creo que esta cercanía entre Mancera y López Obrador pues nos va a dar muchas notas posteriormente. Sin duda habrá cambios en el gabinete, se están reacomodando y ojo, no pierda a la gente cercana al jefe de gobierno, que es el señor procurador de la ciudad, Rodolfo Ríos, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, y por supuesto José Ramón Amieva, que es el actual consejero jurídico de la ciudad. La nota trágica, pues lamentablemente nos las da nuevamente pues uno de los estados de la República, Baja California. El Mexicali, lamentablemente, otra vez, el descuido hacia los albergues que tienen en ellos niños, niñas y adultos mayores. Se incendió un albergue y lamentablemente murieron 16 adultos mayores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este país que tiene tan abandonados a estos sectores? No es la primera vez que pasa, esto realmente fue una tragedia que consternó a todo México, y esto no tiene más que ver con que no se respetan las leyes. Ya existe una norma oficial que habría que cumplir para que se vigilen este tipo de lugares. No podemos estar poniendo en riesgo las vidas humanas, ¿no? Entonces, señores, señoras, actores políticos, pónganse las pilas porque tienen en sus manos vidas humanas que cuidar, y si no las cuidan bien pasan este tipo de tragedias que realmente conmocionan no solo a México, sino a otras partes del mundo, porque estamos hablando de un tema humano. Y la farsa de la semana se la lleva nuestro queridísimo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando se le increpa en un discurso. Una chica transgénero le increpa que pare las deportaciones de la comunidad lésbico-gay de Estados Unidos hacia México, y Barack Obama en un son un poco serio y también se podría decir que sacado de onda, le da una respuesta realmente falsa, que dice, pues esta es mi casa, si te vas a estar sentado, quédate, y si no les pido que escolten a esta persona hacia la puerta.
cosa que realmente deja mucho que desear, porque le estaban haciendo una petición legítima, una petición que tiene que ver con los derechos humanos de la población y de los migrantes. Lamentablemente no supo qué contestar en el momento y dio la respuesta pues más falsa y más vaga que se le pudo ocurrir, que fue: quédate sentado o te vas de mi casa, porque esta es mi casa. Entonces, esa realmente pues fue quien se llevó la farsa de la semana, porque se contrapone con el discurso, por un lado, que está pidiendo más derechos para las poblaciones de migrantes en Estados Unidos, y en el momento que le increpan no sabe cómo responder realmente, y no sé a qué se deba. Realmente no estará a favor de los derechos de las personas migrantes como tal, o no estará de acuerdo con los derechos de la diversidad sexual. Eso ya nos los definirá él posteriormente, pero sin duda esa fue una nota que le dio vuelta al mundo. Ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas. Y otro tema que me gustaría traer a este programa, porque este programa se hace, por supuesto, principalmente por usted, que es la ciudadanía de este país, es un tema que estuvo en la agenda de las redes sociales, otra vez haciendo ciudadanía a través de las redes sociales, que fue el tema del maltrato animal. Este maltrato que se dio en Pachuca a través de algunos empleados de una empresa conocida que comercia con animales, que indignó y incendió a todas las redes sociales. Fue un perrito que fue maltratado, que realmente causó conmoción e indignación en varios de los usuarios de la red social de Twitter, y llegó a tal boom que hasta fue uno de los trending topics de todo un día. Y sin duda es un tema sumamente válido que se aborde en las redes sociales, porque cualquier tipo de maltrato contra cualquier ser es condenable, porque es violencia simbólica y te lleva a representar otro tipo de violencias. Lo que yo veo en este tema es un punto a favor y un punto en contra. A favor porque, por supuesto, es una cuestión de dignidad, de estar en contra de la violencia y de cualquier acto que te incite a estos actos de violencia, que ya está harto el país, y se empieza desde ahí, desde maltratando a un perro, a una tortuga, hasta arrancando las plantas como una forma agresiva de expresar alguna emoción, aunque a veces sientan que son graciosos, realmente no lo es. Y el punto negativo es que nos falta solidaridad también hacia lo humano. Cuando vemos en las redes sociales o en algún otro ámbito que están maltratando, por ejemplo, a un niño o a una niña, son muy pocos los ciudadanos y ciudadanas que realmente se mueven para que esto no siga pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento ante una agresión que está sufriendo otro ser humano? ¿Por qué no logra conmocionarnos o por qué no logra movernos igual que pasa con el maltrato animal? Es una reflexión que yo ahí le dejo, pero pues basta de este tono lúgubre, aunque estemos en un lugar que nos incite a eso, que es este maravilloso teatro. Vamos mejor con César Buenrostro a que nos diga este tema a su modo. Animales o bestias, de repente parece ser que el ser humano rompe esa delgada línea que nos podría separar de los animales para ponernos, si no a la par, tal vez peor. Y es que en las redes sociales el caso de Pachuca Hidalgo resultó ser algo muy realmente bastante fastidioso. Se compartió en todos lados, en Twitter, en Facebook, el hecho de que 2 empleados de la tienda de mascotas maltrataran a un par de animalitos y aparte mataran a otro. Y eso sí, con un gran alarde de superioridad, los sujetos maltrataron a los animales y esto lo subieron todavía a la red como si fuera la gran hazaña. Saben que dentro de las redes sociales mucha gente es amante incondicional de los animales. Muchas personas no acostumbran socializar con más
más gente, pero eso sí, no les falta su perro o su gato. Esto desde luego tiene una repercusión social bastante grande. No es la primera vez que nos encontramos ante este tipo de problemas donde a veces no está bien reglamentado cómo se puede castigar o cómo se cae en un delito cuando se maltrata a una pequeña bestia, a un peludito o a una mascotita como las que tenemos en casa. Han sido muchas y múltiples las ocasiones que nos hemos enterado de que las leyes, lejos de favorecer a las mascotas, vienen a empeorar todo el asunto. Y sin ir más lejos, yo recuerdo que hace un par de años, precisamente en una tienda de este tipo de mascotas, que no tenía nada que ver el hecho de que la clausuraran por maltrato animal, nada de eso, era otra circunstancia, pero eso sí, lo cerraron. ¿Pero qué creen? Con los animales adentro. La clausura vino y los pobres animales lloraron y estuvieron hambrientos durante todo un fin de semana. Me consta, yo lo vi, yo lo denuncié, a mí me causó malestar ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que hagan leyes pero no sepan o no verifiquen qué puede haber más adelante de esa ley? Es como también ahora que se aprobó la ley en contra de los animales en el circo. Ay, sí, todo el mundo muy contento, muy feliz, porque ya no iba a haber animalitos en el circo, ya no iba a haber maltrato animal. Estoy consciente de que probablemente puede suceder, de que hay maltrato animal. Se supone que todas estas bestias, estos pequeños animales o estos grandes animales deben estar cuidados, deben estar protegidos. Saben que estos animales deben estar bajo una licencia de Semarnat y algunas otras instituciones, pues así debe de ser, debe de estar todo reglamentado, los animales deben de estar bien cuidados, pero sí, la gente se puso muy contenta porque ya no iba a haber animales en el circo, pero saben que eso ocasionó más bien que les hicieran su sentencia de muerte. Claro, ¿a dónde iban a parar esos tigres, esos camellos, esas cebras? ¿Hay realmente lugar para contenerlos? Algunos dijeron que sí, pero entre decirlo y hacerlo hay mucha diferencia. Digámoslo de una forma con eufemismo, como podría decir yo, habría que dormirlos. ¿Sí? Habría que deshacerse de los animales porque ya no siendo probablemente un negocio, ¿a dónde iba a parar todo esto? Por supuesto que yo no estoy a favor del maltrato animal, pero lo que sí estoy a favor de crear leyes congruentes. La historia de la humanidad está llena de este tipo de leyes tan absurdas e incoherentes. Sin ir más lejos, o bueno, más bien, sí, yendo más lejos, sería por ejemplo en Francia. ¿Sabías que en Francia no se puede nombrar a un cerdo con el nombre de Napoleón? ¿Sí? Puedes llamarle a tu gato, a tu perro, a tu caballo, pero no a un cerdo. Y otra ley también medio rara es que no puedes cazar camellos en Arizona. ¿Sí? Tú dirías, bueno, ¿y en Arizona por qué debería yo de cazar camellos? Sucede que hace años, cuando la fiebre del oro, se importaron camellos para poder trabajar en estas zonas tan áridas y creyeron que el camello podría ser un buen sustituto de animales de tiro. Pero algunos escaparon y siguieron libres a la fecha. Y por eso la ley se mantiene vigente. Pero bueno, eso tenía una razón de ser. ¿Pero qué razón de ser tendría, por ejemplo, una ley en Estados Unidos que dice que está prohibido, prohibidísimo, despertar a los osos? ¿Sí? Está prohibido despertar a los osos. Sabemos que ellos hibernan y tienen un periodo de que aparentemente están como dormidos, y eso está prohibidísimo, despertarlos para tomarles fotografías. Pero no está prohibido dispararles. ¿Dónde está la congruencia o dónde está el hecho de que una cosa sí se pueda hacer y otra no? Bueno, son misterios de las leyes, misterios de los hombres y misterios que supuestamente nos harían separarnos unos de otros. Yo soy César Buenrostro, esto es Valores XD y te veo hasta la próxima. Y no maltrates a los animales porque yo te estaré viendo. Así es, mi querido César, lamentablemente este tipo de situaciones violentas generan más violencia y mucha gente hasta estaba fascinada con una posible golpiza o suicidio que por fortuna ya desmintieron en redes sociales que ninguna de las dos cosas fue real, pero es lamentable que violencia acarrea más violencia. Y pasamos del tema de los derechos de los animales a derechos humanos y por supuesto que nos vamos con nuestra abogada de cabecera, Leti Castillo, que sigue abordando el tema de la pensión alimenticia. Es muy importante estar al día en estos temas de derecho civil y derecho familiar, que nos toca vivir con ellos día a día. Ahora que conocemos qué son los alimentos, ¿tenemos claro cómo se cumple esta obligación? ¿Qué hacer cuando alguien la incumple? Soy Leticia Castillo y estos son tus derechos.
Cuando no se puede cumplir con esta obligación a través de incorporar al acreedor alimentario a la casa, entonces debe cumplirse a través de una pensión alimenticia, que es cuando el juez fija un porcentaje sobre los ingresos del deudor o deudores alimentarios. Porque te comento, en algunas entidades existe el delito de abandono de obligaciones alimentarias, es decir, que si tú no cumples con esta obligación, puedes terminar en la cárcel. El caso más frecuente, que no el único, es el de la pensión alimenticia para los hijos cuando no pueden ser incorporados a la casa de uno o de ambos deudores alimentarios, con absoluta independencia de si son nacidos dentro o fuera del matrimonio. En este caso, como ya se comentó, esta obligación de proporcionar alimentos recae en ambos progenitores, cada uno en la medida de la capacidad económica con que cuente en ese momento. Es necesario referir que hay ocasiones en que el deudor alimentario sí cumple con su obligación, pero resulta que es poco cuidadoso y no guarda los comprobantes con que demostrarlo. Esto es importante no perder de vista porque los alimentos son imprescriptibles, esto es, no importa el tiempo que pase, puede ser obligado nuevamente a cubrirlos. El monto de la pensión alimenticia puede ser fijado por un juez a través de un procedimiento civil, pero también puede acordarse de manera voluntaria, a través de un escrito de un convenio, el cual puede ser aprobado o no en su momento por un juez. Lo importante es no dejar de cumplirlo. También suele estar sancionada la insolvencia voluntaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando tú de manera voluntaria, de manera consciente, renuncias, por ejemplo, a tu trabajo con tal de no percibir los ingresos sobre los cuales el juez va a fijar un porcentaje por concepto de pensión alimenticia. De esta manera, tú conscientemente dejas de cumplir con esta obligación que tienes como deudor alimentario con tus acreedores alimentarios. Finalmente, hay que tener presente que el cumplimiento de esta obligación es absolutamente independiente al derecho del menor de convivir con el deudor alimentario. Ello no debe ser causa para negar, para privar al menor de convivir ya con papá o con mamá o quien resulte ser el deudor alimentario. Por favor, no castiguemos al menor privándole de esta convivencia, limitándole este derecho por una cuestión económica. Si estás en una situación similar a esta o tienes algún otro problema jurídico, te invito a que me contactes a través de mis redes sociales. Soy Leticia Castillo y recuerda que no conocer tus derechos es casi como no tenerlos. Estamos de nuevo con ustedes, amigos y amigas de Valores TV. Y ahora, por supuesto que viene el comentario de uno de nuestros mejores analistas del programa, que es el maestro Juan Carlos Flores Aquino. Nos trae un comentario acerca de las expectativas que trae la ciudadanía sobre los gobernantes y las gobernantes que van a tomar posesión, tanto en la Cámara de Diputados, en los estados, en algunas alcaldías y en las delegaciones del DF. Las expectativas son muchas, es cambio de partido, candidaturas independientes que resultaron victoriosas, y ya nos abordará él cuáles son estas expectativas que tenemos la ciudadanía. Ojalá y no nos defrauden, ¿verdad? Gracias, Arely. Un saludo para todos nuestros amigos de Valores TV que nos ven a lo largo de la República Mexicana y en otras partes del mundo a través de las redes sociales también. Efectivamente, uno de los temas principales de ahora, de los últimos años, es cómo responden los gobiernos ante la ciudadanía. Hay un término que me gusta mucho utilizar, que es el término responsabilidad social. Per se, los gobiernos locales, las administraciones locales tendrían que ser socialmente responsables. Sin embargo, esto no sucede muchas veces. Se ha perdido mucho la noción sobre qué es lo que tiene que hacer un gobernante para poder estar cumpliendo con sus obligaciones a la ciudadanía y para tener cada vez mejores estándares de educación, de salud, de vivienda, en fin, de servicios. Por eso creo que la expectativa de los gobiernos en esta nueva etapa que se inicia en México es muy importante. ¿En qué sentido?
Cada vez a través de las redes sociales principalmente podemos ser vigilantes de cómo actúan los gobiernos locales. Podemos estar vigilando cómo están actuando, si tienen transparencia, si tienen rendición de cuentas, si son socialmente responsables, si cumplen con las promesas que nos hicieron en sus campañas. Y eso es algo muy importante. ¿En qué sentido? A nuestros amigos que nos están viendo en Guadalajara, por ejemplo, en Jalisco, será muy interesante saber cómo Kumamoto transportará todas esas promesas de campaña y además la gran expectativa que levantó con esta candidatura independiente a acciones de gobierno realizadas. Su papel es en el Congreso Legislativo, sin embargo también será muy interesante saber cómo coincide con el tema de los gobiernos locales que se ganaron en Jalisco, principalmente pues en la capital, en Guadalajara, en Zapopan, en todos los gobiernos que tienen colindancia en la zona metropolitana de la capital de Jalisco, Guadalajara. Entonces, esa expectativa también es muy interesante saber cómo los niveles de gobierno, los diferentes niveles de gobierno coinciden entre sí para un beneficio a la ciudadanía. Un caso muy particular también, por ejemplo, es el de Nuevo León, con el triunfo del Bronco, el famoso Bronco, el candidato independiente. Bueno, él sin pertenecer a un partido político tendrá sin duda que negociar con las fuerzas que llegaron al Congreso local de Nuevo León, donde están representadas todas las demás fuerzas políticas. Él, sin tener un partido político en estos momentos, se verá obligado a platicar con todos ellos y también en tener coordinación con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que es de otro partido político distinto. Un caso muy similar es el de la delegación Benito Juárez. ¿Qué pasa en la delegación Benito Juárez? Bueno, el gobierno federal lo tiene el PRI, el gobierno de la Ciudad de México es gobernado por un partido, gobernante, Miguel Ángel Mancera, que si bien es cierto no está afiliado, llegó por las siglas del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, y el nuevo jefe delegacional electo es del Partido Acción Nacional del PAN. Bueno, Cristian von Roerich. En esta situación, pues tendremos un escenario muy interesante, donde tanto a nivel federal, como a nivel estatal, como a nivel delegacional, tendrán que ponerse de acuerdo para darnos una mejor administración, para tener una mejor calidad de vida en la delegación Benito Juárez. Aquí es muy importante también un tema al que me quiero referir sobre estas expectativas en la Ciudad de México, y tiene que ver con el deprimido Mixcoac. Tiene que ver con la intención del gobierno del Distrito Federal de realizar un macrotúnel que atravesaría desde Avenida Universidad hasta Avenida Insurgentes prácticamente, en lo que actualmente hay una discusión muy importante entre los vecinos de la delegación Benito Juárez. ¿Con qué tiene que ver esta discusión? Bueno, lo que hemos visto es que si bien es cierto que uno no está en contra del desarrollo de las ciudades, de la construcción de nuevas vialidades que logren agilizar y disminuir la saturación de vehículos automotores, pues también es cierto que se ha desatado una polémica porque en este proyecto tendría que haber la tala de 850 árboles, de los cuales ya 200 se quitaron apenas hace unos meses. Ahí me parece que también los gobiernos, la expectativa de los nuevos gobiernos es de qué manera logras empatar, por una parte, el desarrollo urbano de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades, pero al mismo tiempo empatándolo con el término de la sustentabilidad. ¿Cómo podemos evitar esta tala de árboles que tal vez pudieran trasplantarse a otros sitios? O si bien es cierto que esta creación de este macrotúnel implicaría el derribar estos árboles, ¿de qué manera podríamos mitigar el daño? Ahí es muy importante también que la ciudadanía exija sus derechos, le exija al gobierno que le dé transparencia y tengamos una claridad que, si bien es cierto no nos oponemos como vecinos, como ciudadanos al desarrollo de las metrópolis, sí tener claro también de qué manera podemos empatar el tema de la mitigación. Hay otro tema muy importante que ya nos platicaba también César en su colaboración, que tiene que ver con el de las redes sociales y toda esta polémica que se desató con el tema de la tienda de mascota en Pachuca Hidalgo, y que tiene que ver también con la actuación de las redes sociales con otros temas, de los cuales me gustaría hablarles la siguiente semana. Eso es por mi parte mi colaboración. Les mando un saludo a toda la República Mexicana, a todos nuestros amigos en la Ciudad de México y por supuesto a todos nuestros paisanos que nos ven en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Un abrazo, Juan Carlos Flores Aquino. Y ahora continuamos aquí en Valores TV con este extraordinario trabajo de nuestro amigo Julián Cavalier. Él es de Aguascalientes y nos manda su manera muy peculiar de producir y hacer videos. Espero que lo disfruten porque esta es una historia también muy interesante. La mujer más longeva. A pesar de lo que muchos digan, nuestro paso por el mundo es tan corto como un segundo resulta en 100 años.
El tiempo que vivimos en el planeta como individuos es casi tan efímero que, muy a pesar de que tan bien o mal vivimos nuestras vidas, el tiempo corre tan veloz que cuando menos lo esperamos, ya hemos dejado de existir. Pero hay algunas personas que tienen la suerte, si así se le puede llamar, de vivir más de 100 años. Imagínate vivir tanto que puedas presenciar los acontecimientos que solo en la ciencia ficción, a través de los libros, las películas, los videojuegos, podrías presenciar si no vivieras tanto. Piensa, tan solo un instante, si por alguna razón pudieras observar cómo el mundo evoluciona a pasos agigantados mientras vives. Como lo he dicho en videos anteriores, el siglo pasado supuso cambios tecnológicos a una velocidad jamás antes experimentada en toda la historia de la humanidad. Imagínate haberlos vivido todos. Jane Calment nació un año antes de que Alexander Graham Bell patentara el teléfono y 14 años antes de que se construyera la Torre Eiffel. Pero lo increíble de su historia es que además de ver pasar estos acontecimientos mientras vivía, también tuvo la fortuna de ver cómo el cine daba sus primeros pasos, de escuchar las primeras grabaciones sonoras, de ver cómo la comunicación evolucionaba a través de la radio, de sentir en carne propia las 2 guerras mundiales. Además vio pasar frente a ella cientos de modelos de televisores y aún ver los primeros y ser testigos de su evolución, escuchar las primeras cintas sonoras, ver cómo el hombre llegaba a la luna, ser contemporánea de Einstein, de ver cómo las computadoras evolucionaron de ser un cuarto lleno de luces y cables a convertirse en un microchip. Fue testigo de cómo el ser humano pasó de atravesar el océano Atlántico en meses a hacerlo en unas cuantas horas. En fin, hija de un constructor de barcos y una molinera, Jean vio la luz en el año de 1875, pero lo que la convierte en la mujer más longeva de la historia es que no falleció sino hasta el año de 1997, a la edad de 122 años. Se casó con su primo segundo, Fernand Calment, en 1896, quien había nacido en 1868 y murió en 1942, 4 años antes de festejar sus 50 aniversarios de bodas. También sobrevivió a la hija de ambos, Yvonne, quien murió en 1934, y su nieto Frederick, muerto en 1963 en un accidente automovilístico. Básicamente vio morir a toda su familia. En su larga vida, Jean Calment vivió infinidad de cosas y sucesos. Con solo 10 años acudió al funeral de Victor Hugo y con 14 tuvo la oportunidad de conocer en persona a Vincent van Gogh, ya que éste acudía a comprar lápices de colores a la tienda del padre de Jean y del que en cierta ocasión dijo del pintor que era un tipo sucio, desagradable y mal vestido. Además, y de manera increíble, dejó de fumar a los 117 años. Con 114 participó en el largometraje de Michael Ruvo sobre el pintor holandés Vincent and Me, en el que se interpretaba a sí misma, lo que la convirtió en la actriz más anciana de la historia. Pero entre tantas vivencias, cabe destacar una en especial. Ubiquémonos en el año de 1965, cuando Jean contaba con 90 años de edad, recién los había cumplido. En ese tiempo, Calment no tenía ni un solo descendiente o familiar directo, por lo tanto, estaba completamente sola, sin nadie a quien recurrir. Calment no podía sostener la casa con la escasa pensión que recibía, así que hizo una hipoteca inversa con un abogado especulador llamado André Raffray. Una hipoteca inversa es un tipo de hipoteca en el cual el dueño de la casa cobra una pensión mensual de X dinero hasta su fallecimiento. En ese momento la casa pasa a ser del pagador. Calment vivía en un céntrico piso ubicado en Arles, en la Côte d'Azur, un lugar idóneo para vivir. Raffray calculó que, por el buen estado de salud de la anciana, alcanzaría aproximadamente los 100 años de edad, es decir, unos 10 años para pagar, que equivaldrían a 300,000 francos o 45,000 euros, y por ese módico precio viviría en dicho apartamento. Sin embargo, a veces el destino es traicionero. En 1975, Calment todavía estaba como una rosa y Raffray tenía entonces 57 años, la edad en la que preveía que Calment moriría. No obstante, se extrañó y tuvo que seguir pagando porque así lo decía el acuerdo.
En 1985, Coleman cumplió increíblemente 110 años y Raffray no lo podía creer. Ya había pagado 600,000 francos, unos 90,000 euros a Coleman durante 20 años y seguía viva. Raffray se impacientaba. Quería romper el acuerdo porque Coleman seguía en un estado excelente, pero no podía. El apartamento valía por aquel entonces unos 65,000 euros. Por lo tanto, ya había pagado muchísimo dinero comparado con el precio original y aún así estaba obligado a seguir pagando. Fue un 25 de diciembre de 1995 que Raffray, 43 años más joven que Coleman, falleció por causas naturales a los 77 años. Fue así que su mujer se vio obligada a seguir con el calvario, pagando a Coleman el dinero que le correspondía. Irónicamente, Coleman murió casi 2 años después, el 4 de agosto de 1997, batiendo récords históricos de edad, habiendo recibido un total de aproximadamente 950,000 francos, es decir, unos 150,000 euros, casi el triple de lo que había costado. Jean llevó una vida tranquila, ya que gracias a la fortuna de su esposo, dedicó su vida a hacer lo que más le gustaba y además se limitaba a hacer las labores que ella creía convenientes, pues no le fue necesario trabajar por ningún motivo adicional al placer y gusto propios. En definitiva, la longevidad de esta mujer nos deja pensando qué tanto podríamos llegar a vivir. La tecnología, sin dudas, cada vez nos permite aumentar más nuestro promedio de vida, pero eso no garantiza que el día de mañana, en 50 años o hoy, pueda seguir vivo. A pocos años cerca de su muerte, la mujer expresó con tranquilidad y cierta franqueza: Dios se olvidó de mí. ¿Tú cuántos años crees vivir? Y ahora pues vamos a entrar al momento que tanto han esperado. ¿Saben por qué estamos aquí hoy y ahora? Pues viene ni más ni menos que la entrevista de esta obra de teatro que está causando realmente expectación ante quienes vienen a verla y se atreven a venir a verla, que se llama Mente Siniestra. Vamos a ver la entrevista. El género dramático se divide prácticamente siempre en lo que es tragedia, comedia y la farsa. Sin embargo, el terror ya en el siglo XXI está tomando mucho auge. No sabía yo que de repente ya empezara a formar parte de un género. Para eso están con nosotros para platicar sobre Mente Siniestra, el primer actor, River Altamirano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Y el autor de la obra es César Vázquez, ¿verdad? Así es, tocayo. Muchas gracias por la invitación. Pues ya todo un hitazo, todo un récord ya de vistas, de presentaciones, debido a que sale del protocolo del teatro. Estamos hablando que no solamente está como que fuera de género, sino también el montarlo en un foro isabelino con más de 200 años ya implica, bueno, tener el valor de venir a verla. Nosotros vamos a invitar porque esta es una obra que sí se tiene que sentir, dado los elementos que aquí la componen. ¿Qué te llevó a escribir algo como esto, mi querido tocayo? Fíjate, tocayo, que nosotros en la compañía llevamos alrededor de 5 años presentando diferentes obras, como bien lo mencionabas, de diferentes géneros, abocados a alumnos de secundaria, preparatoria y universidad. Y los géneros que hemos abordado ha sido la comedia. Entonces llegó un momento en que ya de tanta comedia dijimos, ¿qué otro género podemos abarcar? Y qué mejor que el terror. Nos ha funcionado muy bien para precisamente ese tipo de público, lo que es secundaria, preparatoria y universidad. Lo hemos presentado en el Teatro Arlequín, en el Félix Azuela, y ahora aquí en nuestra casa, que es el Teatro Rodolfo Usigli, donde, como bien mencionas, hay que solucionar varias cosas que llegan a acontecer en el transcurso de la obra. La iluminación, el audio, donde aquí River Altamirano y todos los actores que están en esta puesta en escena, Delia García, Fabián Peña, hacen todo lo posible para solucionarlo. Fíjate que aquí entonces viene una pregunta muy interesante a nivel ya histriónico. Para un actor que, bueno, ya sabemos que puede desempeñar tragedia, que puede desempeñar farsa, hasta melodramas, pero este género, el terror, ¿qué trabajo implica este nuevo género? Bueno, pues implica un trabajo muy grande desde investigar. Yo traigo la técnica de Grotowski y es en base a ello, al teatro pobre, que se fue creando este personaje de Roberto.
También viendo acerca de todo, cómo se comporta un enfermo mental y de alguna manera cómo vamos llevando paulatinamente ese desquiciamiento dentro de la escena. Entonces, aquí hay dos cosas, dos elementos. Primero, el autor ¿de dónde saca esto? O sea, ¿cómo hace referencia a un desquiciado, a un enfermo mental? ¿Visitaste algún manicomio o una institución de este tipo? Un familiar fue el que nos dejó esta obra de teatro. Lamentablemente este familiar ya no está con nosotros. Estoy hablando de Guillermo Vázquez, que es el autor de la obra. Él es el que plasma toda esta idea de las escenas y nosotros, con la experiencia de estos 5 años, dejamos ya la obra de teatro para que pues, grandes actores como River, como Fabián Peña, como Delia García, exactamente primer actor, pues, logren esto, que es el terror, que sientan el terror, el público. La verdad, han quedado muy fascinados y ojalá asistan, vengan, es el sábado, tenemos una función al mes y esto es muy curioso, Tocayo, por los sucesos que se han presentado. Solamente una función al mes es lo que nosotros damos y es aquí en este teatro, Rodolfo Usigli. Claro que sí, ya en otra ocasión, en otra entrevista, tuvimos la fortuna de ser testigos de varias cuestiones paranormales que todavía estamos investigando. En otro orden de ideas, también quisiera preguntarle a River, como primer actor, este tipo de arte, nosotros sabemos que el arte es el dominio de la técnica, y como actores, pues tratamos de no desgastarnos visceralmente, esa es la idea, ¿no? Pero siempre proyectar. ¿Qué pasa? ¿En este tipo de géneros hay desgaste emocional? Sí, hay mucho, porque tú de alguna manera te entrenas en base a una técnica, pero luego no te dice esa técnica, qué es lo que tienes que hacer para poder llevar o poder interpretar a un personaje. Entonces, definitivamente es un trabajo arduo que implica una dirección constante. El señor César Vázquez ha estado al cuidado de cada una de las escenas, de cada uno de los movimientos, de la colocación de voz, para que se pueda dar y no únicamente lleguemos lo podemos decir, vomitar en el escenario, ¿no? Aquí viene otra cuestión que no solamente repercute en la cuestión histriónica o de actores, también juega un papel bien importante lo que es el maquillaje, un maquillaje que prácticamente el mismo actor tiene que trabajar. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer la personificación, mi estimado River? Aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media, dependiendo, y nunca es el mismo, siempre es diferente porque dependiendo qué sea lo que me esté dictando Roberto en ese momento, que quiere que se pueda ver, ¿no? Y ya con los oscuros, con el manejo de iluminación, pues vamos dando esta mente siniestra que se presenta el próximo 25 de julio aquí en el Teatro Rodolfo Usigli. Vengan, 5 p.m. Pero uno de los elementos más grandiosos y creo que imponen aquí es precisamente el estar en un foro isabelino con más de 200 años. Este es el Teatro Rodolfo Usigli, ubicado en Héroes del 47, número 122, si no estoy mal, Colonia San Mateo, Coyoacán. Aquí los esperamos el siguiente 25 de julio en esta localidad a las 5 de la tarde. Vamos a ver precisamente al primer actor y ¿cuántos boletos nos vas a regalar para la familia Valores, mi querido César? 10 pases dobles para los que nos sigan en redes sociales. Síganos en Facebook, por favor, Mente Siniestra. Ahí está, esa es la fórmula, por favor, sea de los primeros de integrarse a Mente Siniestra a través de Facebook y estará aquí sufriendo el terror. Yo soy César Buenrostro para Valores TV. Me parece una buena obra, lo escuchaba hace un momento, hay que adentrarse en los personajes. Me parece que hay un muy buen trabajo, el trabajo del personaje principal tiene mucho rebuscado, es un personaje difícil, es una obra difícil a final de cuentas, pero creo que llega al gusto del público, sobre todo tiene esos cortes de comedia que yo creo que te sacan de repente de esa tensión y está muy padre. Y bueno, yo creo que es importante ver este tipo de teatro en México que no es muy frecuente, entonces aplaudo que haya gente que se dedique
espantar. La obra me pareció bastante interesante, sobre todo que hoy en día las películas de terror son bastante malas y con muchos clichés, y esta obra no tiene nada de eso y es bastante original en su concepto y ejecución. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa Valores TV. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 7 de la noche. También un grato saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través de Cadena Internacional. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Muchas gracias. Esto fue Valores TV.